oficialmente hemos llegado a Gran Canaria. Se supone que esta es una de las islas más bonitas, o eso dice la gente. Así que vamos a estar aquí 5 días y yo les voy a estar dando mi opinión real sobre cómo van concurriendo estos días y mi experiencia como tal. Acabamos prácticamente de llegar. Lo primero que hicimos fue recoger el coche de alquiler y ya nos estamos yendo a buscar la cena, porque aunque ustedes vean el día claro, son las 9:20. Así que vamos a buscar la cena, cenamos y al hotel, y mañana es que como tal comienza nuestra aventura en la isla. Y hemos llegado al puerto de Mogán. Aquí está mi guía turístico de la isla, porque elegimos esta como primera parada. Bueno, porque nos venía bien. Hoy vamos a hacer un poco recorrido por el sur de la isla. Vamos a ver el puerto de Mogán, que esto es lo primero. Después ya habrán más sitios. Nada, y este es un pueblo chulo y un puerto chulo también, porque si se fijan la pista... Voltear la cámara y miren, así está. La zona como deportiva un poco del puerto. Se ve como bastante turística, o sea, hay mucha gente tomándose fotos, que sabe que no son de aquí. Así que siento que está bastante tranquilo. Las casitas tienen este tipo de decoración de colores, son todas blancas, pero tienen como detalles de otros colores. Se parece mucho a una zona de Alicante, y también se le suele llamar como la pequeña Venecia de la isla, porque tiene un puente así chulo, tienen puentes y por ahí puede pasar también canoitas. Hemos ido de ahí, el calor estaba demasiado fuerte. Me parece una zona bastante bonita, muy tranquila, la verdad, para pasear, estar un rato, tiene la playa, que pueden estar ahí súper tranquilos. Pero bueno, nosotros caminamos básicamente todo y de ahí nos vinimos a los Azulejos de Beneguera. ¿Aproximadamente cuánto tiempo fue? A unos 30 minutos del puerto de Mogán, que era donde estábamos. Llegamos aquí, una zona de montaña, pero si vas tranquilito está guay porque ves muchas vistas, muchas montañas. Sí, eso, las curvas son así. Sí, tienes que ser un buen si conductor. sufres de mareo, pues cuidado, que aquí vas a echar todo. Pero bueno, básicamente son como rocas, ¿no? Sí, son rocas que... En azul. Que han cogido un colorcito así. Sí, como azul, verde, tal. Por eso se llaman azulejos. Ajá, pero está guay. Sí, y si sacas allí se ven también por demás colores como rojo, naranja. Miren, básicamente es así. Aquí pueden aparcar y estos son los colores que tienen. Aquí se nota un poquito más, y cuando vienes manejando, cuando llegas aquí se nota muchísimo más. Lo que pasa es que como ya estamos en contra, ya no se ve esta parte donde se ve como más intenso. Estamos en Anfi del Mar. Nosotros ya nos bañamos, comimos de todo, pero no lo hemos grabado allá en la playa directamente porque por tema de privacidad. Aquí en España hay muchas playas, piscinas, donde las mujeres, por ejemplo, se quitan el traje de baño, tal. Entonces como que prefiero respetar la privacidad de cada quien, no exponerme a grabar y tal, y que de repente pase alguien por atrás sin ropa. Por si acaso. Exacto, entonces nada, esperamos aquí el mirador. Aquí hay comercio y zonas así donde ustedes pueden comer relativamente bien, y precios más caros. O sea, hay una variedad. Precio turístico. O sea, aquí tal, un wrap de pollo, que fue lo que se comió, 8.50. Exacto. El café, bueno, sí estaba El café 2.60, ¿no? 2.70. Un café con leche, 2.70. Pero está bueno. Entonces, nada, o sea, también igualito se pueden traer algunas cosas para picar. Yo porque tenía hambre y quería comer. Así que nada, hay precios para todo. O sea, siento que la playa es bastante turística. Hay mucha gente que no es de acá. Entonces, obviamente, donde no hayan personas muy de la zona, al final los precios siempre van a ser un poco más caros. Pues es lo que pensamos. Así que, ¿ahora dónde nos vamos? A las dunas de Maspalomas. Estamos en el último lugar que vamos a estar visitando hoy, que son las dunas. Así que ilústranos. Las dunas de Maspalomas, importante. No, pero la gente se confunde de isla y no conviene. Bueno, son de esta isla. De Gran Canaria. Vale. Nada, esto son las dunas de Maspalomas. Es una de las cosas más emblemáticas de todo Canarias, que es una de las cosas de las que la gente suele empezar a hablar cuando viene de turisteo a la isla. Y nada, básicamente un montón de arena acumulada de que ha venido siempre desde hace de miles de años del mar y todo eso. Y nada, lo bueno que tiene es que puedes venir todas las veces que tú quieras en el año, que nunca las vas a encontrar igual, porque como hay viento, y además aquí está el viento alisio nuestro de Canarias, van cambiando mucho de posición. Entonces ahora estamos en esta montañita, pero a lo mejor venimos pasado mañana y esta montañita no existe, y hay otra montañita por allí o donde sea, así que es muy chulo. Hay una laguna por aquí en algún sitio que la verdad no me acuerdo dónde está, tendría que buscarlo en Google Maps, que también tiene, a ver si lo encontramos, y está bastante chula, porque aquí es donde suelen parar las aves cuando viajan de
entre continentes para descansar, entre África y Europa, y toman agüita. Así que este sitio es muy, muy chulo. Sí, yo por ejemplo tenía más preocupación porque pensé que la arena iba a estar caliente e insoportable para caminar, pero la verdad es que obviamente sí hace calor, el sol está intenso y la arena está caliente, pero nada como que insoportable como para que no decidas caminar y conocerla. Hay gente que se va como hasta el fondo, les voy a mostrar un poquitico. O sea, por acá hay gente caminando, aquí hay otra gente en esa montañita. La verdad yo creo que yo no me pondría a caminar de montañita en montañita, como que no, porque es eso, o sea, la arena igualita está caliente, sé que él sí lo haría, pero está chévere, o sea, de verdad está muy bonito, o sea, siento que la vista está muy lindo y merece totalmente la pena venir. Así que nada, ese básicamente ha sido nuestro primer día por la isla. Siento que hemos aprovechado bastante el tiempo. Yo, por ejemplo, como tal, he conocido varias cosas en un día. Así que al día le damos 10 de 10. Finalmente hemos terminado el primer día. Hoy básicamente conocimos todo el sur de la isla y me ha gustado muchísimo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que seguimos conociendo.